Sabemos que todo el comercio internacional, como todo el comercio, está pensado en generar beneficios para todas sus partes. Y esto vino o comenzó con unas teorías económicas hace mucho tiempo. La primera de ellas, presentada en el libro La riqueza de las naciones del intelectual o del economista Adam Smith, que vivió en el Reino Unido en el siglo XVIII, donde presentaba un concepto de la ventaja absoluta. Ahorita vamos a desarrollar un poco más este concepto económico. Después, un compañero o un colega, unos años después, llevó un poco más allá el tema de la teoría económica internacional y presentó un concepto que aún se usa hoy, que es el de la ventaja comparativa, donde se incluye la medición del costo de oportunidad. Y finalmente, hoy en día nos regimos por las reglas presentadas por el profesor de MIT, Michael Porter, que nos presentan los conceptos de ventajas competitivas. Vamos a desarrollar un poco estos conceptos. Entonces, si nosotros hablamos de ventaja absoluta, ¿qué quiere decir esto? Ventaja absoluta es cuando un país es más eficiente que otro en producir un mismo bien. Miremos este ejemplo que les presento aquí. Decimos que Colombia es capaz de producir 60 unidades de café con la capacidad que tiene y Brasil es capaz de producir 90 unidades de café. Es decir, que hoy en día los dos serían capaces de producir 150 unidades de café. Al mismo tiempo, estos países son capaces de producir 120 unidades de caucho para Colombia y 80 unidades de caucho para Brasil. Es decir, 200 unidades de caucho entre los dos países. ¿Qué es lo que nos dice Adam Smith? En pocas palabras nos dicen, mire, si usted es más eficiente que otro país en la producción de algo, dedíquese a eso. Entonces, nosotros vemos de que Brasil es capaz de producir más café que Colombia, entonces, por lo tanto, podemos decir que Brasil tiene una ventaja absoluta en la producción de café sobre Colombia. Y Colombia puede producir o es más eficiente produciendo caucho que Brasil, por lo tanto, tiene una ventaja absoluta en la producción de caucho. ¿Esto cómo se traduciría? Si nosotros especializáramos a las personas y si asumiéramos de que la mitad de la gente originalmente trabaja produciendo café y la mitad produciendo caucho, diríamos que Colombia dejaría de producir café porque todas las personas pasan a producir caucho y Brasil deja de producir caucho porque todas las personas empiezan a producir café. Por lo tanto, Brasil duplicaría su capacidad de producir café, pasando de 90 a 180, y Colombia duplicaría su capacidad de producir caucho, pasando de 120 a 240 unidades. ¿Cuál es el resultado? Que antes entre los dos países eran capaces de producir 150 unidades de café y 200 de caucho. Hoy en día son capaces de producir 180 de café y 240 de caucho, lo que sugeriría de que podrían hacer un intercambio. Brasil le podría entregar las 60 unidades de café que Colombia necesita y le sobrarían 120, o sea, tendrías 30 unidades adicionales para comerciar con otros países y Colombia le podría entregar las 80 unidades de caucho a Brasil que necesita, le sobrarían 160 unidades de caucho, él consume 120, Colombia consume 120, entonces le sobran 40 unidades para negociar con otros países. Cuando nosotros vamos a ventajas comparativas, lo que dice David Ricardo es, mire, no siempre un país tiene una ventaja comparativa sobre otro. Si yo soy un país que soy poco eficiente, ¿cómo hago para, para poder negociar? Entonces este es el ejemplo. Colombia puede producir 200 unidades de café, mientras que Brasil produce 600. Colombia produce 400 unidades de caucho, mientras que Brasil
produce 800. Si nosotros lo miráramos en términos absolutos, Brasil es más eficiente o tiene mayor capacidad de producir café y caucho que Colombia, lo que no dejaría cupo a un intercambio. Sin embargo, entra el concepto de costo de oportunidad. Si nosotros revisamos cuánto le cuesta a Colombia producir una unidad de café en términos de caucho, diríamos de que para producir 400 unidades de caucho, para producir 200 unidades de café, dejaría de producir 400 unidades de caucho. Es decir, que produce, el costo de oportunidad es 2 unidades de caucho por cada unidad de café que produce. Por el otro lado, Colombia tiene un costo de oportunidad de 0.5 unidades de caucho por cada unidad de café que produce. Brasil tiene un costo de oportunidad de 1.33 unidades de café por cada unidad de caucho que produce y 0.75 unidades de caucho por cada unidad de café que produce. Con esto nosotros lo que hacemos es comparar en el mismo producto cuál es menos costoso de producir. A Colombia le cuesta producir 2 unidades de caucho por cada unidad de café que produce, a Brasil 1.33. Por lo tanto, podemos afirmar que Brasil tiene una ventaja comparativa en la producción de café y por el otro lado, a Colombia le cuesta 0.5 producir una unidad de caucho en términos de café, mientras que a Brasil le cuesta 0.75. Le es más costoso a Brasil producir caucho en términos de café que a Colombia. Por lo tanto, Colombia tiene una ventaja comparativa en la producción de caucho. Debería especializarse Brasil en producir café y Colombia en producir caucho y podrían hacer un intercambio que resultaría en ser beneficioso para ambas partes. Después llegamos a un concepto más moderno, que es el de ventaja competitiva que nos presenta Michael Porter. Michael Porter, en muy resumido, lo que nos dice es que una empresa o un país pueden ser líderes o pueden desarrollar una ventaja competitiva de dos formas. Una, mediante un liderazgo en costos y la segunda, diferenciando su producto. Cuando nosotros hablamos de liderazgo en costo, es porque somos la alternativa más económica en costos que hay en el mercado. Y esto lo puedo utilizar yo de dos maneras. Uno, ofreciéndole o trasladándole ese ahorro en costos al consumidor. Entonces yo produzco detergente, soy el más económico o el menos costoso en producir y salgo y soy el producto más barato en el mercado. ¿Cuál es la desventaja que tenemos contra eso? Que si llega otro productor que me puede igualar en costos, puede sacar un producto más económico que yo y pierdo mi liderazgo. Entonces, normalmente lo que hacen las empresas que tienen liderazgo en costo es que invierten esa diferencia entre lo que les cuesta el producto y el precio de venta en desarrollo de marca, en actividades comerciales, en descuentos, en actividades en el punto de venta. Y ese nivel de inversión no es sostenible para otras empresas, ya que su margen no es tan alto. Por lo tanto, ellos empiezan a generar un liderazgo, no solo por ese liderazgo en costos, sino porque empiezan a hacer unas marcas muy atractivas para el consumidor. Y la segunda forma de conseguir una ventaja competitiva es la diferenciación de producto. Esto lo podemos ver muy fácilmente en una empresa que se diferencia de las demás y es Apple. Todos conocemos los iPhone, todos queremos tener un iPhone, muchos lo tienen, otros no. Y al final del día, cuando nosotros revisamos un iPhone, es un teléfono que hace lo mismo que hace un Huawei, o que hace un Samsung, o que hace un Xiaomi, pero vale 3 veces más. Pero aún así la gente lo ve como un producto diferente, bien sea por sus capacidades tecnológicas, sus capacidades instaladas, su capacidad del producto o simplemente por el poder de su marca. Entonces ellos diferencian su producto de los demás y
por más de que la gente o la competencia, en este caso Samsung o cualquier otra de estas marcas, empiece a sacar productos que tecnológicamente podrían ser mejores, ellos ya lograron una diferenciación que logran que su producto sea aspiracional. Esa es una diferenciación que tiene Apple. Hay muchas otras marcas, eh, los chocolates belgas o los chocolates suizos pueden saber a lo mismo que lo que sabe una chocolatina Jet, pero la gente solo por el origen tiene ese deseo de consumirlo, ese deseo de tenerlo. Entonces estas son las dos formas de ventaja que nos presenta Michael Porter. Volviendo a la primera pregunta que les hacía de qué es para ustedes la globalización, una definición que yo encuentro muy completa es esta que dice que es la creación de un mercado mundial en el que circulen libremente los capitales financieros, el capital comercial y el capital productivo. ¿Qué quiere decir esto? Y tengan claro de que es muy distinto a hablar solamente de apertura económica. No estamos, o apertura comercial, no estamos hablando solamente del libre movimiento de productos, que sería la parte comercial, sino el libre movimiento del capital financiero, de dineros, de inversionistas, de capitales, de familias, de capitales, de personas que puedan invertir libremente en muchas partes del mundo y del capital productivo. El capital productivo se refiere a empresas, a maquinaria, pero principalmente se refiere a personas. Entonces, un mercado mundial donde yo pueda producir como empleado, como empresario, como persona pensante y persona productiva en cualquier otro país, sin mayores inconvenientes. Entonces, miren que la globalización es, es un concepto bien amplio que nos presenta libre movimiento, libre circulación, tanto de capital financiero, productos, que es la parte comercial, y personas, que es el capital productivo. ¿Qué es lo que conlleva? Como les estaba comentando, movilidad de capital financiero para que haya libre inversión, para que haya desarrollo en otros países. Cuando no somos un país rico como Colombia, necesitamos la inversión de extranjeros o de firmas extranjeras o de capitales extranjeros para desarrollar nuestras empresas. Un claro ejemplo que seguramente todos ustedes conocen es Rappi. Rappi son tres muchachos caleños que desarrollaron en Bogotá esta aplicación y este servicio altamente exitoso. Sus principales inversionistas, uno es de Estados Unidos, que es Sequoia Capital, una de las más grandes firmas de inversión de riesgo del mundo, y SoftBank, una firma inversionista japonesa. Entonces, al final del día vemos que si no hubiera movilidad de capital financiero y no hubiera libre movilidad de dinero, pues esta gran idea como es Rappi, que cambia la vida de muchas personas, no hubiera visto la luz o no se hubiera podido desarrollar de la forma como lo ha hecho. ¿Qué conlleva también? Apertura comercial, libre movimiento de los productos y de los mercados, inversión extranjera, como lo veníamos hablando, desagregación de los procesos productivos. Esto es muy sencillo analizarlo con el ejemplo de una fábrica de aviones. Una de las dos más grandes marcas de aviones en el mundo es Airbus, que es la empresa europea que produce aviones. Y cuando vemos, ellos hacen el fuselaje en Alemania, arman los aviones en Francia, hacen los interiores en Italia, hacen los motores en Inglaterra, la electrónica y la aviónica la hacen en X país, y al final del día sacan un avión que ha pasado por 7, 8, 9 países dentro de su parte productiva para sacar un solo producto. Y finalmente, el control empresarial a distancia y en tiempo real. Miren que muchos dueños de empresas viven en Hong Kong, en Luxemburgo, en Suiza, y tienen sus empresas en Tailandia, en Malasia, en Colombia. Bueno, en fin, al final del día hoy debe haber esa omnipresencia
de los controles empresariales gracias a la tecnología, a la movilidad, a las redes y a las telecomunicaciones. ¿Cómo creen ustedes que va Colombia? ¿Cómo sienten ustedes que ha sido el camino que ha llevado a Colombia en este tema de desarrollo de comercio internacional? Para hacerles un resumen muy corto, nosotros teníamos un país muy proteccionista por las ideas de la CEPAL, proteger el país, proteger la industria, proteger los mercados nacionales. Tratábamos de promover las exportaciones sin dejar que entraran muchas importaciones al país. Después hubo un proceso de integración regional donde tratábamos de buscar aliados y socios en los mercados vecinos. Es una idea muy básica, pero la verdad es lo más lógico empezar a trabajar con los vecinos. Después empezamos a tener acuerdos binacionales y multinacionales como los que tenemos hoy en día con la Unión Europea, con Corea del Sur, con Chile, con Estados Unidos, con México, etcétera. Y la pregunta que les quiero dejar aquí es, ¿ustedes cuál creen que es el camino? ¿Debemos proteger a la industria? ¿Debemos fortalecer la producción interna, cerrar los mercados? ¿O debemos abrirnos totalmente, como lo hacen países como Chile, donde las trabas a la importación son prácticamente cero e incentivan que las empresas importen, exporten y son conscientes de las falencias que tienen sus mercados y empiezan a valerse de las ventajas que le ofrecen los mercados internacionales? ¿Ustedes qué creen? Desde su experiencia, desde lo que ustedes están viviendo en las ciudades donde viven, en las industrias donde trabajan, ¿ustedes cuál creen que es el camino a seguir? ¿Cuál es el deber ser?